Génesis capítulo 22. Nos dice aquí que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es interesante cómo dice aquí la Escritura que Dios va a probar a Abraham. Abraham, nos dice la palabra de Dios, que es el padre de la fe. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué Dios manda una prueba a Abraham? Abraham le había creído a Dios desde el principio, cuando a los 75 años de edad, jovencito, ¿verdad? Porque tenía otra manera de vida. Él murió a los 175 años de edad. Salió de Ur de los Caldeos y el Señor le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, como el polvo de la tierra. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, no sabía Abraham cómo Dios iba a hacer las cosas, pero le creyó a Dios. Y en ese momento nos dice Pablo en Romanos que esa declaración que hizo le fue contada por justicia, porque por fe somos nosotros salvos. Y Pablo nos compara la fe de Abraham de ese momento en su juventud con la fe que nosotros necesitamos tener en el Señor. No obstante, la fe de Abraham no era madura como debía ser, porque aunque le creyó a Dios, se desesperó y fue pasando el tiempo y pues no pasaba nada. Su hijo no nacía y su esposa también se desespera y le dice: pues sabes que yo soy estéril, le dice la esposa, y tal vez la promesa de Dios no va a ser conmigo, sino con mi esclava, porque era una costumbre de aquellos días que la mujer le podía dar al esposo una de sus esclavas como concubina para tener un hijo de la esclava, y el hijo que nacía era como si fuera de la esposa. Era una costumbre de aquel entonces. Y pues Abraham se llega a la esclava y tienen un hijo y nace Ismael. Pero va creciendo el hijo y cuando ya tiene 13 años el hijo, el Señor se vuelve a aparecer a Abraham y le dice: Abraham, yo te prometí un hijo y de aquí a un año vas a tener un hijo. Abraham ya tenía 99 años. Se ríe Abraham en su corazón, le dice: a un hombre de 100 años le van a hacer hijo, y mi mujer, que ya entró en la menopausia, ya le cesó el tiempo de las mujeres, va a concebir siendo ya también de 90 años. Prácticamente eran 89 años, pero a los 90 años va a dar a luz. Fue imposible. Y después, cuando el Señor viene a destruir a Sodoma y Gomorra, que fueron unos cuantos días después, le vuelve a decir las mismas cosas a Abraham, y lo escucha Sara, su mujer, y también ella se ríe. Y podemos ver allí un poco la falta de fe de Abraham, diciendo: pero Señor, no te molestes, ya tengo un hijo aquí, es un hijo que ya lo planeamos, mi esposa, ya hicimos algo para ayudar a la promesa de Dios. Pero el asunto es que la ayuda que está haciendo allí en ese momento Abraham es ayuda en la carne. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir promesas. Estábamos hablando, cuando estábamos estudiando la carta a los Efesios, como uno de los ministerios que el Señor da es el de la profecía. Y hay personas que equivocadamente, a veces alguien llega y les profetiza algo y viven su vida de acuerdo a esa profecía. O sea, como si tuviesen que ayudarle a Dios a cumplir la profecía. Y Dios no necesita que le ayudemos a ninguna cosa. Si alguien hace una profecía y es de Dios, se va a cumplir sí o sí, sin la ayuda mía o con la ayuda mía, pero Dios no necesita eso. De cualquier manera, vemos también unos lapsos de fe de Abraham cuando él entra primero a Egipto y le había dicho a su esposa desde el principio: oye, a donde vayamos tú eres muy hermosa y la gente cuando te vea me van a querer matar a mí para quedarse contigo. Di por favor que eres mi hermana. Y era su media hermana también. Y cuando llegaron a Egipto, pues ella, cuando le preguntaron, sí, es mi hermano él, y él decía: esa es mi hermana. Entonces la vio Faraón, le gustó y se la trajo a su harén para que fuese una de sus mujeres, y el Señor castiga a Faraón antes de que pueda tocar a Sara, y se da cuenta Faraón de eso. Faraón reprende a Abraham, al gran siervo de Dios, por su falta de fe, por su falta de integridad. Y ya lo había enriquecido, lo deja con sus riquezas, pero lo destierra de Egipto, lo vuelve a regresar a de donde Abraham vino. Qué cosa tan vergonzosa para Abraham.
el gran padre de la fe. Y eso no es suficiente. Ya cuando le hace la promesa antes de que nazca Isaac, el hijo que iba a tener con su esposa, ya Sara a la edad de 89 años todavía era una mujer muy hermosa. Cuando van a la tierra de los filisteos, dice, pues di también que eres mi hermana, porque seguramente fueron a la tierra de los filisteos porque Abraham tenía mucho ganado y los pastos se iban acabando. Entonces andaban buscando siempre un lugar en donde encontrar comida para su ganado. Y cuando llega a la tierra de Abimelec, la ve Abimelec también y dice, ¿quién es esa mujer? Pues es mi hermana, así él es mi hermano, y la toma como esposa también. Y el Señor también castiga a Abimelec, y se le aparecen sueños y le dice, eres muerto porque esa mujer tiene marido y es un profeta el marido, entonces se la regresa, y Abimelec también reprende a Abraham. Entonces podríamos nosotros pensar, bueno, Abraham que no aprende, incluso le dice, ahí es donde le dice a Abraham, a Abimelec, es que este pacto hice yo con mi esposa, cuando estuvimos saliendo de Ur de los Caldeos, hazme este favor, a donde vayamos di que eres mi hermana, porque yo dije ciertamente aquí no hay temor de Dios, pero había temor de Dios porque Abimelec estaba temiendo a Dios. Entonces vemos ese lapso de fe de Abraham, pero el cambio que tiene Abraham, una vez que nace Isaac, es impresionante. Porque debemos entender, aquí no se nos mencionan muchas de las cosas, pero ya en este momento se da cuenta Abraham, para Dios no hay ninguna cosa imposible. Recuerdo las palabras, seguramente Abraham pensaba, cuando vino el Señor para destruir a Sodoma y Gomorra, que me volvió a repetir, ya una vez que yo me había reído, que iba a tener un hijo a los 100 años, me dijo, te dije que ibas a tener un hijo a los 100 años, ¿hay alguna cosa imposible para mí? Y ahí Abraham, me imagino que esas palabras se le quedaron grabadas a Abraham, como se nos deben de quedar grabadas a nosotros. Nosotros no tenemos excusa. Abraham estaba empezando una relación con un Dios que iba a conocer poco a poco, pero nosotros lo conocemos a través de la Escritura porque vemos que sus promesas son sí y son amén, y Dios se encarga de cumplir sus promesas sin la ayuda de nosotros. Y vamos a ver aquí cómo Abraham pasa del punto donde estaba a ser un verdadero héroe en el espíritu, en la fe. La pregunta viene, entonces, ¿por qué vienen las pruebas a nuestra vida? No vienen porque Dios nos odia, no viene porque Dios está jugando. Yo tenía un pariente que no creía en Dios porque decía, yo no puedo creer en un Dios que nos utiliza como conejillos de indias. Está metiéndonos pruebas y haciendo nuestros, a ver para dónde caminamos. Y Dios no es así con nosotros. Dios no nos pone pruebas porque le gusta el ver el dolor humano. Hay algunos que piensan que a Dios le gusta el dolor humano. Yo pensaba eso antes. Yo veía a la gente golpeándose el pecho, caminando de rodillas, y decía, pues a Dios le debe de gustar eso, porque si lo están haciendo para Dios, debe ser que a Dios le gusta. Hasta que leí en la palabra de Dios que dice el Señor Jesucristo, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? O si te pidiera un pez, ¿le darías una serpiente? No. Y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus propios hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas cuando le pedimos? Entonces, Dios no tiene las pruebas porque nos quiera ver sufrir. Las pruebas vienen a mi vida porque Dios me está perfeccionando. Esta carne que tengo yo se rebela contra Dios. Y como se rebela contra Dios, Dios la está quitando. Y todo esto va dentro del plan de Dios. No estamos aquí por accidente, no es porque, bueno, es que Adán pecó y por Adán entró el pecado y ahora Dios tiene que solucionar el problema de Adán. Dios tenía todo el plan hecho. No es porque, el diablo, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué Dios no le impide al Satanás que deje de molestar aquí, que nos deje vivir en paz? No necesitamos a Satanás aquí. ¿Saben qué? Sí lo necesitamos. No quiero sonar mal. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, mas hay de aquellos que nos causan las tribulaciones a los hijos de Dios, porque van a tener que pagar. Dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, mas hay de aquel que lo entrega, más le valiera no haber nacido. Entonces, las cosas adversas que vienen a nuestra vida, que a veces pensamos que Dios está descuidando, o que no somos suficientemente importantes para que Dios nos atienda, tienen un buen propósito. Y depende de nosotros si el propósito va a ser bueno o va a ser malo. Pedro dice, mejor es que suframos haciendo el bien que haciendo el mal. Todos vamos a sufrir. El que no conoce a Jesucristo, el que no tiene a Dios allá en el mundo, padece las injusticias del mundo también, pero gratis.
Pero si nosotros que conocemos al Señor, cuando estamos aquí viviendo una vida que agrada a Dios, padecemos injusticias, padecemos situaciones adversas, esas situaciones adversas vienen con un buen propósito. Ahora, el poder contestar la pregunta de por qué vienen las pruebas y poderlo entender en la mente humana bien, no lo vamos a poder hacer. Hay un libro en la Biblia que está dedicado a eso y es el libro de Job. Y la Biblia nos dice en el libro de Job que Satanás vino delante de Dios junto con todos los hijos de Dios, y Dios presumiendo le dijo: ¿ya viste a mi siervo Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ah, claro, le dice Satanás, pues es el varón más rico del oriente. Tú lo tienes protegido, no me permites que me acerque a él. Pues él te ama y te adora porque tú lo bendices. Él es un mercenario, le pagas para que te adore. Quítale lo que tiene, déjame que toque sus bienes y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Y el Señor le dice: ok, ve y toca sus bienes, pero a él no lo toques. Y Satanás lo arruina completamente en un solo día. Todos sus bienes les son quitados, algunos son consumidos, cae fuego del cielo, otros son robados, asesinan a sus siervos. Todos sus hijos estaban comiendo en una casa celebrando el cumpleaños de uno de ellos y se les cae el techo encima por un viento que le pega a la casa. Y en un solo día recibe todas estas malas noticias. ¿Y qué hace? Se postra en la tierra y adora a Dios. Dice: el Señor dio y Él quitó, sea su nombre bendito, y adoró al Señor. Y yo les digo una cosa, Dios no fue engañado por el diablo. Porque podemos pensar, ¿cómo se deja Dios engañar por Satanás? Deja que lo toque y vas a ver, ok, tócalo. Oye, ¿cómo le da permiso a Satanás de que vaya a tocar a Job? Después llega Satanás nuevamente delante de Dios. Increíble, ¿no? Que Satanás está delante de Dios en el cielo. Algunos creen que Satanás está en el infierno, que es el rey del infierno. Satanás no está en el infierno, ni ha estado en el infierno, ni va a estar en el infierno. Directamente va a ir al lago de fuego. Él entra al cielo todo el tiempo. Dice la Biblia que es el acusador de nosotros y para acusarnos tiene que ir a acusarnos allá arriba. Pero va a llegar el momento donde le va a ser cerrada la puerta y va a ser lanzado al lago de fuego. De cualquier manera. Llega de nuevo Satanás y le dice: el Señor, ¿ya viste a mi siervo Job? Presumiendo nuevamente. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que ha guardado su integridad, aun cuando tú me incitaste, dice ahí, a hacerle mal. Y cuando leemos esas palabras decimos: ay, el diablo incitó a Dios a hacer un mal. Fuertes palabras. Podemos nuevamente pensar, bueno, realmente sí hizo un truco Satanás para engañar a Dios, pero no es así. Dios tiene un plan en todo esto. Y luego dice Satanás: bueno, claro, es que me dijiste que a él no lo podía tocar, pero cualquier hombre daría todo lo que tiene por su salud. Deja que lo toque en su cuerpo y vas a ver si no blasfema en tu misma cara. Y le dice: ok, lo puedes tocar, pero no lo puedes matar. ¿Se imaginan ustedes lo que le hizo a Job si la única prohibición que tenía era no matarlo? Me parece que hizo una vez un estudio que eran 2 enfermedades, pero bastante terribles, dolorosas, vergonzosas. Quedó desfigurado Job, su piel ennegrecida con gusanos, irreconocible. Y todo el argumento del libro de Job es que sus amigos que vienen después de un buen tiempo a visitarlo para consolarlo, se quedan sentados. De la impresión se quedan sentados viéndolo callados por una semana. Imagínense ustedes lo que es eso. Una semana nada más viendo así, viéndose los ojos y ¿qué pasó con Job? No, imagínate, terrible. Y después de una semana Job empieza a hablar que dice: no sé por qué Dios me ha hecho esto. Yo quisiera saber, yo he sido un varón íntegro, he guardado mi integridad con él y Dios de repente, sin razón alguna, me hace este daño. Sus amigos le empiezan a decir: Job, nosotros sabemos que los que se portan bien, Dios los bendice y los prospera, y el que se porta mal, Dios lo maldice y lo arruina, así que arrepiéntete de tu pecado, de lo que hayas hecho, no sabemos qué hiciste, pero arrepiéntete y Dios te va a restaurar. Y esa filosofía de los amigos de Job es la filosofía de muchos el día de hoy, de la mayoría. Te portas bien, Dios te bendice y te va a prosperar. Si te portas mal, Dios te va a maldecir y te vas a arruinar. Y Job dice: yo no he hecho nada malo. Y sus amigos le dicen: pero Job, algo debiste haber hecho porque mira cómo estás. Todos sabemos, o sea, esto no lo estamos inventando, Job. Todos lo sabemos, desde de antiguo nos han dicho nuestros antepasados que el que se porta bien, Dios lo bendice y lo prospera, y el que se porta mal, Dios lo arruina y lo maldice.
arrepiéntete de tu pecado y Dios te va a perdonar. Y Job le dice, yo no he hecho nada malo. Entonces sus amigos ya empiezan a decirle, Job, tú no eres solamente un perverso, eres el más perverso del planeta, porque después de haber sido el hombre más bendecido en el oriente, ahora mira cómo estás. La tenías escondida, pero Dios te la sacó a la luz. Así que ahora arrepiéntete y Dios te va a restaurar. ¿Tú crees que Dios es injusto? ¿Estás diciendo que Dios es injusto? Y Job en un momento dice, yo quisiera hablar con Dios. Yo quisiera tener una conversación con Él, pero ¿cómo puedo hablar con Él? ¿Quién va a ser el mediador para que yo pueda hablar con Él? Él es omnipotente y yo soy basura. No puedo hablar con Dios. Y a sus amigos les dice, ustedes son consejeros inútiles, médicos nulos. Pero Job declara y dice, yo sé que mi Redentor vive y lo voy a ver con estos ojos. Dios se aparece en un torbellino. Y fíjense lo que sucede. Dios aparece en un torbellino y Job, pues, asustado de ver el torbellino y escuchar la voz de Dios, que Dios le dice, ok, vamos a hablar, ciñete como varón tus lomos. En otras palabras, párate y fájate bien los pantalones porque vamos a platicar. Y Job, no, ya no, Señor, no hay necesidad. No, si tú querías saber por qué he dejado que te arruines. O sea, ni siquiera, fíjense, ni siquiera Job atribuye sus males a Satanás. Yo no sé si sabía que Satanás existía o no. Hay una parte donde habla del príncipe de los espantos, que a él lo espantaban con pesadillas, entre otras cosas, en la noche, cuando apenas podía conciliar el sueño. Pero él decía que Dios lo había arruinado. Y el Señor le dice, ok, Job, yo te voy a responder tus preguntas, pero primero te quiero preguntar unas preguntas para saber si tú tienes la mente para entender lo que yo te tengo que contestar. Explícame cómo está la tierra suspendida en el espacio. Explícame por qué mide lo que mide. Explícame por qué he creado a los animales que he creado. ¿Por qué hay animales en el fondo del mar que nadie los conoce ni nadie los va a ver? ¿Por qué tengo tesoros de piedras preciosas escondidas que nunca nadie las va a ver siquiera? Ni saben que están allí. ¿Por qué he hecho yo animales que apenas el hombre los alcanza a ver? La cabra montés que está en la montaña que a veces el hombre no la alcanza a ver y vive su vida. El avestruz que no tiene entendimiento, que cuando pone sus huevos los entierra en la arena no sabiendo que el pie los puede romper, y cuando nacen sus polluelos los desconoce, no saben que son de ellos. ¿Por qué Job hice yo un animal sin inteligencia? ¿Me puedes responder? Y Job dice, pues no puedo responder esas preguntas. Entonces Job se da cuenta que no puede empezar a entablar una conversación con Dios que no puede entender, como tampoco nosotros podemos entender completamente por qué vienen las pruebas a nuestra vida. Pero la Biblia sí nos dice en Romanos capítulo 8 que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo. Así que Dios nos está puliendo. Y hay ciertas ventanitas que vemos en la Escritura donde nos dice ahí también Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, dice Santiago. La prueba de mi fe produce paciencia y cuando esa paciencia es completa voy a ser perfecto y cabal sin que me falte nada. Entonces la prueba es el inicio de una obra que está haciendo en mi vida Dios para terminar la obra que quiere hacer. La prueba es ese método, el ejercicio, la máquina que está ejercitándome espiritualmente para tener aquello que Dios quiere hacer. Y aquí es el momento. Bueno, sabemos que Dios al final bendice a Job al doble de lo que tenía. Y yo les aseguro que ese Job que estaba después de la prueba fue un Job mayor. Ahora aquí, Abraham tiene mucha fe. Nos vamos a dar cuenta con lo que Abraham va a hacer, que tiene mucha fe. Porque si no la tuviera desde el principio de esta prueba, no obedecería a Dios. Pero por cuanto lo va a obedecer, sabemos que tiene mucha fe. Pero entonces, ¿por qué la prueba? Porque después de la prueba va a tener todavía más fe. ¿Sabe? Cuando le hace la promesa, vas a tener un hijo a los 100 años, él está, pero ¿para qué, Señor? No te molestes, aquí está Ismael. No, Ismael no, él déjalo ir, él se va a ir. Y se fue, lo echó de la casa porque se empezó a burlar Ismael cuando estaban haciendo la fiesta de haber destetado a Isaac. Isaac tenía aproximadamente unos 2 o 3 años. Era la costumbre en aquel entonces de hacer esa fiesta a esa época. Y él se estaba burlando del niñito. Entonces lo echaron fuera. Y no quería a Abraham, pero Sara le dijo, échalo fuera. Y Abraham se quejó y dijo, pero ¿cómo lo voy a hacer si es también mi hijo? Y el Señor se le aparece a Abraham y le dice, escucha la voz de tu mujer, déjalos ir. A él también lo voy a bendecir, pero déjalos ir.
Y fíjense, entonces viene aquí la prueba que el Señor va a traer a Abraham por una buena razón en su vida, para darle este crecimiento en fe. Y le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Fíjense lo que le dice aquí. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Si Dios no fuese a hacer algo bueno para Abraham, parecía que se estaría burlando de él. Le pudo haber dicho simple y sencillamente, toma a Isaac y sacrifícalo. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Ay, pero no le des con tanta fuerza, Señor. ¿Y saben qué sucede aquí? El Señor le está haciendo ver a Abraham una cosa. Tu hijo, Isaac, es tu único hijo que yo reconozco. Pero, Señor, tengo a Ismael. Sí, pero esa fue una obra de la carne. Las obras de la carne no las reconozco yo. Yo te prometí un hijo y el que yo te prometí fue este, no el que tú hiciste por otro lado, por una maquinación aparte. A él lo voy a bendecir porque es tu simiente también, pero es una obra de la carne, yo no lo reconozco. Y le dice a Abraham, le dijo anteriormente cuando le promete a su hijo, y que Abraham se ríe, le dice, en él voy a cumplir las promesas que te hice, Abraham. En él voy a cumplir las promesas que te hice. Y más adelante le van a decir aquí también, en Isaac van a ser benditas todas las naciones. Entonces cuando le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, está el Señor solamente reconociendo al hijo de la promesa, y le dice a quien amas. Y saben, la primera vez que vemos aquí la palabra amor en la Biblia. Y qué interesante que se es relacionado al amor del Padre con el Hijo. Nos vamos a dar cuenta que aquí en la palabra de Dios, en esta sección, en este capítulo 22, Isaac viene a ser un tipo de Jesucristo. Y Abraham viene a ser un tipo del Padre, donde Abraham va a ir a sacrificar a su hijo, pero no lo va a sacrificar, eventualmente no lo va a sacrificar. Dios lo va a impedir. Entonces dice, vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y la tierra de Moría, de acuerdo a lo que nos dice Crónicas, cuando Salomón edifica el templo, dice, lo edificó en el monte Moría. Es bien interesante notar, si ustedes van a Israel ahora, que donde se calcula que estaba el templo, continúa el cerro hasta el cerro del Gólgota, de la calavera. El cerro de Gólgota se descubrió hace poco tiempo, o sea, ya cuando salió Israel de allí y fue invadida por otras naciones, se olvidó dónde estaban todas las cosas. Cuál era el monte de los olivos, cuál era el monte de Sión, pero ya están reconocidos. Y no hace mucho tiempo que estaba uno de los arqueólogos ahí viendo la situación, buscando, y de repente voltea al cerro y está la calavera ahí, pues ese tiene que ser el Gólgota. Y es impresionante porque se ve la calavera, por eso se llamaba el cerro de la calavera. Y es el mismo monte Moría, figura, ¿verdad?, de donde Jesucristo fue también sacrificado. Entonces, aquí en el capítulo 22, en el versículo 3, vamos a ver cómo Abraham, después de que el Señor le dice que le ofrezca a su hijo, a su único hijo, Isaac, va a obedecer a Dios. Es interesante que Abraham dice aquí, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En el hebreo este y es una forma de escritura que significa que fue todo hecho deprisa, una cosa tras otra. Vemos aquí la fe de Abraham. Abraham no se tardó. Abraham no dijo, bueno, Señor, ¿verdad? Como en el programa este del Chavo del 8, ¿verdad? Sí, lo sacrifico. Sino que se levantó temprano en la mañana. ¿Y qué hace? Fíjense, inmediatamente el Señor habla con él. Al otro día se levanta de mañana, arregla su asno y toma 2 siervos y a Isaac su hijo, corta leña para el holocausto, se levanta y fue al lugar que Dios le dijo. Inmediatamente. No podemos pensar aquí que Abraham era un robot. El Señor le está diciendo, toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas y ofrece en el holocausto. No podemos pensar lo que había en la mente de Abraham. Hay algunos que dicen equivocadamente que Abraham a lo mejor pensaba que Dios era como los dioses antiguos que querían sacrificios humanos. O que tal vez Dios se mostró a Abraham de una forma para identificarse con él, con este tipo de sacrificios de sangre y cosas así. No es así el asunto. Y otros que incluso dicen que si este hecho fuese real, Abraham no era ningún hombre de fe religioso, era un enfermo mental que se va a levantar a sacrificar a su hijo.
Pero saben, Abraham no piensa en ninguna de estas cosas ni reclama. Nosotros podríamos pensar, tenía el derecho de decir, pero Señor, discutir con él un poquito. Si discutió cuando le prometió el hijo, le dijo, Señor, bien, no te molestes, aquí está Ismael. Y el Señor no lo reprende. Discutió con él cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra y empezó ahí a regatear, a ver, Señor, pero si hay 50 justos, 45, si hay 40, 30, 35, 20, y hasta que llegaron a 10. Y aquí el Señor le vuelve a aparecer y le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Y no dice nada. Él pudo haber dicho, pero ¿qué clase de Dios eres tú? Tú me prometiste en Isaac descendencia y ahora quieres que lo mate, no sea casado. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me prometes un hijo y te esperas hasta que tengas 100 años para dármelo? O sea, me lo prometiste desde que tenía 75. Te prometes hasta que a mi esposa se le vaya el tiempo de las mujeres y yo tenga 100 años. ¿Qué? ¿Estás tomando el pelo? ¿Te estás burlando de mí? Y ahora que por fin me lo das, ¿quieres que te lo sacrifique? Yo pensé que tú eras un Dios, que tus promesas eran sí y eran amén. Yo pensé que ibas a cumplir lo que habías dicho. Cierra la boca. Él sabe que Dios va a cumplir su promesa. Y saben, fíjense lo que dice aquí. En el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. En la cabeza de Abraham, en el corazón de Abraham, su hijo ya estaba muerto. Porque dice en su mente, yo lo voy a matar y él se va a morir. ¿Saben qué dice en Hebreos? Que Abraham en su mente pensó que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Porque Abraham pensó, Dios me hizo una promesa, que en Isaac me va a ser llamada descendencia. Y ahora me está pidiendo que mate a Isaac. Y no tiene descendencia Isaac todavía. Pues yo no sé cómo le va a hacer Dios. Seguramente lo va a resucitar de los muertos. Pero una cosa sí sé, no me va a fallar. Dios no va a quebrantar su palabra. Dios va a cumplir lo que promete, porque ya lo vi. Pero me prometió un hijo y lo cumplió. Dios cumple lo que promete y por lo tanto no hay manera de dudar. Yo no creo que iba tan dolido Abraham. Obviamente sí iba dolido porque sabía que iba a matar a su hijo. Él no dijo, el ángel me va a decir, no extiendas tu mano sobre tu hijo. Él no sabía lo que iba a pasar. Él pensó, yo lo voy a degollar a mi hijo. Yo con mi propia mano voy a quitarle su vida. Ni siquiera me dijo, entrégale tu hijo a un verdugo. Tú mismo vas a sacrificarlo. Y todavía junta leña para el holocausto. Y va con esos 3 días, imagínense ustedes, símbolo de los 3 días que estuvo muerto Jesucristo en la tumba también. Aquí ya estaba en la mente de Abraham, su hijo estaba muerto por 3 días, mientras caminaban. Y podemos saber que si hay dolor en el corazón de Abraham, aquí esos 3 días fueron una eternidad, caminando, pero no iba alargando los pasos, retrasando, iba rápido, tuvo una fe inmediata y tuvo una fe firme, constante. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La palabra muchacho significa simple y sencillamente un hombre que no está casado. No era un niñito de 6 años, como algunos lo quieren ver. Miren, les voy a decir por qué. Porque si ven ustedes, dice, volveremos a vosotros y adoraremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. O sea, Isaac tuvo que tener un buen tamaño como para poder cargar toda la leña para el holocausto. No obstante, veamos este detalle. Dice aquí Abraham, vamos a ir allá. Y él no dice, vamos a ir allá a ver qué es lo que Dios quiere. En la mente de Abraham, y esto me maravilla, voy a ir a sacrificar a mi hijo, pero voy a adorar a Dios también. Así como Job se postró y no solamente dijo, ay Dios mío, mira lo que me hiciste, lo que me pasa. Bueno, vienen tiempos buenos y vienen tiempos malos. Ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Qué hizo Job? Adoró. ¿Y qué va a hacer aquí Abraham? Va a ir a adorar. Y le dice a sus siervos, vamos a ir, el muchacho y yo, y vamos a regresar. Vamos a volver. Abraham sabía eso. Su fe estaba firme en ese momento, pero aún así tiene que pasar por esta prueba para todavía afirmarse más. Y dice que pone la leña sobre su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Otra figura de Jesucristo. Puso la leña sobre su hijo, así como Cristo también cargó su cruz. Aquí Isaac está cargando la leña con la cual se va a consumir su cuerpo una vez que haya sido sacrificado. Y no lo hace Abraham por ser un padre desalmado, porque Dios mismo lo sabía cuánto lo amaba y por eso le dice, este es tu hijo, tu único, a quien amas. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham, le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.
e iban juntos. Esto también se puede traducir: Dios se proveerá a sí mismo como el cordero o el cordero para el holocausto. Que también puede ser una profecía de que Jesucristo mismo va a ser el cordero que se va a sacrificar. Porque nosotros podemos pensar, todos los patriarcas, todos los reyes, todos los profetas que vivieron, que sabían, los mismos sacerdotes que sacrificaban a los animales para el holocausto, sabían que con la sangre de un animal no se podía quitar el pecado, lo cubría nada más. ¿Dónde está el verdadero sacrificio? ¿Dónde está el cordero que realmente va a quitar el pecado del mundo? Y la declaración la dio Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo y dijo: este es el Cordero de Dios que quita, no lo tapa, no lo esconde, lo quita el pecado del mundo, porque fue el sacrificio perfecto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí hay un detalle también. Se calcula que Isaac debió haber estado entre los 12 años hasta los 25 años. Es muy probable que tuviese 25 años o que tuviese 22 años. Fácilmente, por su juventud, por su fuerza, pudo haber vencido a su padre. O sea, para haberlo atado, yo me imagino la escena. Tuvo que haber llegado el momento en donde Abraham le tuvo que decir a su hijo: ¿sabes qué? Dios me dijo que tú eres el cordero que te voy a sacrificar. Y tal vez lloraron, se besaron, se abrazaron, pasaron un buen rato ahí, hasta que su hijo voluntariamente dijo: bueno, padre, pues sea lo que Dios quiera. Porque de otra manera, también pudo haber sido que Isaac le hubiera dicho: ¿qué? ¿Que Dios te dijo que qué? Pero, oye, ¿estás chocheando o qué te pasa, verdad? Si Dios no es así. Pero no, él se sometió y se dejó atar. No vemos aquí la conversación, ni vemos la discusión, ni vemos nada. Vemos una sumisión como Jesucristo no abrió su boca y se entregó. Sabemos que Jesucristo llegó el momento donde tuvo ese conflicto y dijo: Padre, mi alma está afligida hasta la muerte, estoy sudando gotas de sangre, Padre mío, yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Pues ya lo declaró. Y si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sé como yo quiero, sino como tú quieres. A sus discípulos dijo: oren conmigo, por favor, estoy desesperado. Y volvió a orar, y las mismas palabras, y sus discípulos se dormían, y él estaba desesperado. Pero Jesucristo se levantó de ese lugar victorioso, ya no quejándose. Dice Pablo que él, viendo el gozo puesto delante de él, llegó a la cruz. Y el gozo no fueron los latigazos, ni los clavos, ni la corona de espinas, porque eso no le da gozo a nadie. El gozo fuimos nosotros en el reino de Dios. Y como nos vio ahí, dijo, se levantó y dijo: vale la pena. Y cuando llegaron por él, dijeron: ¿quién es Jesús de Nazaret? Él dijo: yo soy. Pedro sacó la espada para defender. Dijo: Pedro, tranquilo, ¿no crees que yo me puedo defender? ¿No crees que yo puedo orar a mi Padre para que envíe 12 legiones de ángeles? Una legión en la época del Señor, variaron las legiones de números en las diferentes épocas del Imperio Romano, pero en la época del Señor Jesucristo, cuando vinieron por él, era de 6,000 personas. 12 legiones de ángeles serían 72,000 personas. Un ángel mató a 185,000 asirios. ¿Se imaginan aquí 12 legiones? O sea, los hacen polvo. Pero dice: no sabes, Pedro, que yo me puedo defender. A mí nadie me quita la vida, dijo el Señor. Yo la entrego. Y lo mismo que hace aquí también Isaac. Ok, Padre mío, haz lo que tú quieras hacer. Me imagino cómo estaba de instruido Isaac, con el amor que tenía Abraham, en hablarle de la fe de Dios, hablarle de cómo, y ya le había dicho: en ti el Señor me dijo, van a ser benditas todas las naciones, hijo mío. Tu descendencia, hijo mío, van a ser como las estrellas de los cielos que nadie va a poder contar. Y en el momento que le anuncia esto, y bueno, ¿y qué de la promesa? Y seguramente ahí hubo una conversación. No te preocupes, hijo mío, que Dios cumple sus promesas. Seguramente te va a levantar. Eso yo ya lo tengo aquí sabido, que Dios busca la manera de que sus promesas se cumplan, porque Dios no miente. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Fíjense qué especial. O sea, tampoco estaba Abraham así diciendo: ok, yo creo que Dios va a hacer algo aquí. Voy a tomar el cuchillo y bueno, hay que afilarlo bien, ¿verdad? Haciendo tiempo. Y ok, aquí a la 1, aquí estoy, a las 2, y volteando a ver dónde está a ver qué sucede. No, Abraham estaba, como todo lo estaba haciendo apresuradamente, tomó el cuchillo, allá iba a terminar con el asunto, y se le aparece el ángel de Jehová. ¿Saben quién es el que se le aparece aquí?
Jesucristo mismo. Porque dice que Él juró por sí mismo. Más adelante, en Hebreos, nos dice también el escritor de Hebreos, que como Dios, cuando hizo esta promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y aquí va a hacerle una promesa a Abraham inmediatamente y va a jurar por sí mismo. Le dice, no extiendas tu mano sobre tu hijo ni le hagas nada, porque yo conozco, fíjense lo que dice aquí, que temes a Dios. El temer a Dios no es estar temblando de terror. Ahí viene el Señor, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? El temer a Dios es respetarlo, es hacer su voluntad, porque Él es Dios, el Todopoderoso. Pero aquí Abraham ya sabía una cosa. No solamente sabía que Dios lo amaba, que Dios cumplía sus promesas, sabía que era su amigo, porque la Biblia dice que se declaró el Señor que Dios declaró que Abraham era amigo del Señor. Entonces su amigo no le va a hacer daño, va a cumplir su promesa. Dice, tú no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ya podemos imaginarnos el gozo de Abraham cuando escucha la voz del Señor, diciendo, bueno, gracias, yo pensé que lo iba a levantar de los muertos, pero qué bueno que no tuve que ver ni siquiera la sangre de mi hijo, qué bueno que no tuve que enterrar este cuchillo en mi hijo, sino que Dios me libró de esta prueba. Y en este momento la fe de Abraham pasa a un nivel todavía más allá. Y luego dice aquí, él cuando ve eso, dice, Jehová gire, Jehová gire, Jehová provee, Jehová ve. La palabra literalmente es Jehová ve, pero para Dios el ver y el proveer es lo mismo. Y dice, por tanto se dirá, en el monte del Señor proveerá. La Biblia textual traduce esto y dice, en el monte donde Jehová se verá. Esa es la traducción literal. En el monte donde el Señor, donde Dios se verá. En el monte Moría. ¿Se dan cuenta de la profecía de esto? O sea, Abraham está profetizando algo. En este monte donde Dios me proveyó de holocausto, Dios va a ser visto. Y va a haber una provisión para nuestros pecados en este monte. Qué cosa tan tremenda. O sea, yo no sé qué tanto Abraham supo de esto, lo entendió. Porque también el Señor Jesucristo dio testimonio cuando estaba discutiendo con los fariseos. Dice, Abraham vio mi día y se gozó. Así que probablemente Abraham, teniendo esta relación con Dios, de alguna manera tuvo la revelación de que iba a venir la salvación más adelante por medio de Jesucristo. Así como cuando Jesucristo fue presentado en el templo y llegaron Simeón el profeta y una profetisa también, y tomaron al niño y dijeron, esta es la salvación, es el Salvador del mundo, es la salvación de Israel. ¿Cómo sabían eso? Porque Dios de alguna manera se los reveló. ¿Cómo sabían los sabios que vinieron de Oriente que ahí estaba el rey de Israel, el rey de los judíos había nacido? Porque Dios se los reveló de alguna manera. Y muy probablemente, muy seguramente también el Señor le reveló a Abraham, aquí va a ser provisto el sacrificio del Salvador del mundo, porque en ti serán benditas todas las naciones, y para que todas las naciones sean benditas en tu descendencia, tiene que venir de Abraham, ¿verdad? Digo, de Abraham, de uno de los descendientes de Abraham, del Salvador del mundo. Un detalle importantísimo aquí. Abraham, el Señor le detuvo el brazo para no sacrificar a su hijo. Figura del Padre entregando a su hijo por nosotros. Pero ¿saben qué? No hubo nadie que le gritara al Señor y le dijera, detente, no descargues tu mano sobre tu hijo, ya sabemos que nos amas. El Señor tuvo que descargar la mano sobre él. Porque también cuando le gritaron al Señor, si tú eres el Hijo de Dios, desclávate de ahí. Uno de los ladrones le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero ¿saben qué? Como declararon los que lo acusaban, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar, justamente. Porque si se salva, no nos salva a nosotros. Si se desclava, nosotros nos clavamos ahí. Si Él no muere, nosotros morimos. Si Él salva su vida, nosotros la perdemos. Si Él no se pone esa corona de espinas, no nos va a poder dar la corona de gloria. Si Él no se sienta en ese trono, había un palo que ponían en la cruz como burla para que se descansara un poquito el que estaba allí, le llamaban el trono.
Si Él no se sienta en ese trono de dolor, no nos podremos sentar nosotros a reinar con Él en su trono. Si Él no sufre sed, como la sufrió, que su lengua se pegó al paladar, como dice el Salmo 22, nosotros no podríamos beber del agua de vida, del agua de la cual bebemos y no volvemos a tener sed. En todo el Señor nos entregó, por amor a nosotros nos entregó todo, porque nos amó con un amor supremo. Y el versículo 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y saben, Abraham pudo haber desobedecido a Dios, diciendo tal vez esta es una prueba. Dios me prometió que me va a hacer bendita las naciones por medio de mi hijo Isaac, ahora me está pidiendo que lo sacrifique, seguramente es una prueba, lo voy a desobedecer porque se tiene que cumplir la promesa de Dios. Pero Abraham sabía que Dios iba a cumplir su promesa a pesar del mandamiento que estaba dando. Esto lo digo porque nosotros debemos de vivir unas vidas así, de entregadas. Claro, aquí ya Abraham es un titán de la fe, ya no nada más es el padre de la fe, es un verdadero héroe de la fe, que ha crecido hasta esta magnitud por las pruebas que ha tenido en su caminar. El Señor lo hizo esperar hasta los 100 años para tener un hijo, para que pudiese su fe llegar a este punto en donde ahora lo va a probar todavía un poco más, no por saña de parte de Dios, sino porque Dios lo está ejercitando. El Abraham, que con toda la fe del mundo salió inmediatamente, deprisa, a sacrificar a su hijo, no era el mismo que regresó del monte después de que ofrecieron el sacrificio, después que vio que Dios realmente cumple su palabra, que Dios realmente detuvo su mano. Él no sabía lo que iba a pasar, pero el Abraham que baja de ahí creció muchísimo más todavía. Era como comparar el Abraham que salió de Ur de los Caldeos con el Abraham que en este momento iba a sacrificar a su hijo. Ahora el que regresa se da cuenta que Dios cumple sus promesas. Ya lo sabía, pero ahora queda súper reforzado y confirmada la fe de Abraham. Y dice aquí, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano. Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Jidlaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nachor hermano de Abraham. Bueno, aquí esto nos lo está diciendo para que nosotros sepamos la familia de Rebeca, la que se va a casar con su hijo Isaac, que viene a ser como sobrina nieta de Abraham, ¿verdad? Y su concubina se llamaba Reuma. Ahí hay un nombre para algunos que le quieren poner así a su hija. Sí. Tenía una vida muy dolorosa esta concubina. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham y a Taas y a Maaca con gran dolor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, Señor, vemos en la fe de Abraham un ejemplo impresionante, Señor, para nosotros seguir este camino, Señor, esta conducta. Nos damos cuenta que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por lo tanto tú no cambias, tus promesas son sí, tus promesas son amén. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, cuando nuestra fe flaquea por las circunstancias, y cuando vemos las circunstancias más grandes que tus promesas, Señor. Perdónanos por nuestra falta de fe y ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Señor, a saber que lo que tú has prometido, lo cumples, Señor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos como detalle final el ejemplo de Pedro. Estaban atravesando el lago de Galilea y venía, ellos se habían ido y el Señor se había quedado orando y el mar se embraveció y de repente ven al Señor a la tercera vigilia
o a la cuarta vigilia, me parece que es, entre las 3 y 6 de la mañana, que venía el Señor. O sea, toda la noche estuvieron ahí en este conflicto en el lago de Galilea, que a veces se pone así de bravo, y lo ven caminando sobre el agua. Y creían que era un fantasma, y empezaron a gritar. Y de repente Pedro dice, no, me parece que es el Señor. Me parece que es el Señor. Entonces le gritan, porque imagínense, no sé, con la luz de la luna, cómo se veía, y con todo el agua y todo eso, confusa la imagen, y le dice, si eres tú, Señor, di que yo vaya caminando sobre el agua. Y el Señor no le dice muchas cosas, ok, agua, detente, para que Pedro no le dice nada más, ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Pero después, ¿qué hace Pedro? Quita los ojos del Señor y los pone en las circunstancias y se empieza a hundir. No, el que falla allí no es la voz de Dios que le dijo ven, sino la fe de Pedro que quita los ojos de Dios para ponerlo en las circunstancias. Aquí Abraham no quitó los ojos del Señor en ningún momento. No podía en este momento. Pero nosotros a veces sí lo hacemos. Y cuando lo hacemos, nos hundimos. Así que mantengamos nuestros ojos en el Señor. Dios les bendiga.